Martín, Buenas. ¿cómo andas? ¿Me escuchas bien? ¿Me ves ¿Cómo va? bien? Sí, perfecto. ¿Vos? Bueno, perfecto, bien. ¿Todo tranqui? Todo muy bien por aquí, gracias. Bueno, feliz día. Lo mismo para vos Gracias. y para todos y todas los que se están conectando a esta transmisión. Perfecto. Bueno, creo que ya somos un numerito, así que vamos a ir presentando al invitado. Estamos con, bueno, Martín Baña, que es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, es titular de la materia Historia de Rusia, en la cual tuve el honor de participar hace algunos años. Es también profesor en la Universidad de San Martín, escribe artículos y libros. Su último lanzamiento fue Todo lo que necesitas saber sobre la Revolución Rusa, junto con Pablo Stefanoni. Y además es un gran divulgador y es hincha de Estudiantes y de Bilardo. Esto es así, ¿no? Sí, sí, es todo correctísimo, Facundo. Bueno, me alegro. Me imagino que estás contento con el desempeño del equipo, ¿no? Ahí en segunda posición. Muy bien. Bueno, por ahora sí, tratemos de no quemarlo porque viste cómo son estas No, cosas, sí, sí. Como buen bilardista. pero sí, sí. Bueno, Martín, yo ya te había comentado más o menos la idea de la charla de hoy. Nosotros hoy al mediodía te comento que compartimos una conversación que tuvimos con Posi, profesor de Historia de Estados Unidos. Y bueno, él nos contaba básicamente cómo se vivió, digamos, el 1 de mayo en Estados Unidos, que fue el país donde se originó la efeméride, con los mártires de Chicago y bueno, todo lo que comentó el profesor. Y nosotros, bueno, te convocamos para saber, para conocer cómo fue percibido este 1 de mayo en la Unión Soviética. Y te preguntamos esto básicamente porque sabemos que el Estado soviético de alguna manera creó toda una cultura iconográfica muy fuerte alrededor de la figura de los y las trabajadores. Eso es así. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Realmente es un gustazo participar en este día de este espacio. Y sí, efectivamente, me parece interesante porque a diferencia de otras festividades soviéticas, ¿no? Como el Día de la Revolución, el 7 de noviembre, o después el Día de la Victoria, que celebraba el triunfo en la Gran Guerra Patria, el 1 de mayo, o sea, el Día del Trabajador, ya se festejaba antes, ¿no? Antes de la Revolución, por lo menos desde la década de 1890. Pero va a ser un elemento muy importante, como vos decías, dentro de la cultura iconográfica y de la propaganda dentro de la Unión Soviética. Y de hecho ya muy temprano, en abril de 1918, se va a sancionar un decreto respecto de los monumentos, los nuevos monumentos que tenía que haber en ese nuevo territorio, y se van a oficializar dos celebraciones. Una va a ser la del 7 de noviembre, es decir, la toma del Palacio de Invierno por parte de los bolcheviques, y la otra es el 1 de mayo, ¿no? Con comisiones específicas que van a estar encargadas de la organización de cada uno de esos eventos. Y entonces el 1 de mayo de 1918 va a ser el primer evento grande, ¿no? Ya con una revolución que había triunfado. Hay que recordar que los bolcheviques no esperaban estar tanto tiempo en el poder. En realidad nadie esperaba que duraran tanto los bolcheviques. De hecho, cuando cumplen los mismos días que la Comuna de París, los bolcheviques celebraron porque dijeron, bueno, por lo menos duramos más que la Comuna de París, ¿no? Pero bueno, ya para mayo están un poco más estabilizados, y ese 1 de mayo de 1918 sirve también para celebrar octubre, ¿no? De hecho, es el primer festejo en donde desfila el Ejército Rojo, por ejemplo, ¿no? Y fue también una excusa para festejar la salida del invierno y de las privaciones que habían pasado en ese año. Y en ese primer festejo lo que se ve es mucha espontaneidad, mucha improvisación, ¿no? Hay de hecho una marcha que sale desde el Smolny, ¿no? Que ha sido el viejo cuartel central de los bolcheviques durante los días de la Revolución, y van hacia los campos de Marte. Hay edificios decorados, ¿no? Por artistas de vanguardia, ¿no? Que todavía se habían quedado ahí en Petrogrado.
hay caballos militares que están adornados con guirnaldas rojas, pero también verdes, ¿no? Hay un elemento pagano, hay bandas de música, ¿no? Que tocaban desde los barcos que estaban en el río Nieva, hay fuegos artificiales, es decir, hay un clima festivo, hay un clima carnavalesco. Tuvo una parte solemne, ese festejo, que es cuando en la capilla del Palacio de Invierno se toca el Requiem de Mozart, ¿no? Una especie de homenaje a los caídos durante la Revolución, pero en general lo que se ve es un festejo más carnavalesco. Y ahí comienza a haber un dualismo en la dirigencia bolchevique, que es, por un lado, celebrar la Revolución, efectivamente, ¿no? A través de distintas festividades, como la del 1 de mayo, o más bien conducir las energías hacia la defensa de un nuevo poder que, como decía, bueno, todavía no estaba totalmente consolidado. Y ahí va a aparecer una figura central, que es la figura de Anatoly Lunacharsky, que fue el comisario para la educación y las artes, una especie de Ministerio de Cultura, si se quiere, para usar un anacronismo, que tiene que lidiar, por un lado, entre el gusto tradicional y más solemne de los bolcheviques, con Lenin a la cabeza. Lenin era bastante conservador en términos culturales, o lo que proponían las vanguardias artísticas, ¿no? Que iban más en esta dirección de hacer festivales y darle un cariz más carnavalesco. Y ahí, bueno, se van sumando otros elementos, ¿no? En los festejos, como por ejemplo el martillo con la hoz, ¿no? Que ya es de 1918, y aparece la estrella roja, ¿no? Que muy rápidamente se va a colocar en la bandera roja. Y bueno, no queda muy claro de dónde viene la estrella roja. Probablemente algunos dicen que sea de una utopía que escribió Alexander Bogdanov, un dirigente también bolchevique que tuvo una participación muy importante en la Proletkult, que fue un movimiento artístico por la cultura proletaria. Y la bandera roja, bueno, una herencia de la Comuna de París, ¿no? Y de algunas luchas previas. O sea, aunque no hay que descartar también que tenga que ver un poco con la Plaza Roja y esta raíz etimológica de la palabra roja en ruso, que es krasny, que también puede significar hermoso, ¿no? O bonito. No, todo eso, acá van apareciendo comentarios y yo los leo y los respondo. No, son de 1918 todos esos elementos. Y ya, por ejemplo, bueno, va a haber música también, ¿no? Va a acompañar la celebración del 1 de mayo. Y ahí, aunque uno esperaría que, exacto, rojo puede significar, perdón, la palabra rusa, que significa rojo, también puede significar bonito, tiene la misma raíz. La canción que aparecía en esos festejos no era tanto la internacional, ¿no? Sino la marsellesa de los trabajadores. De hecho, cuando Lenin llega a la estación Finlandia de su exilio, él esperaba ser recibido con la internacional, y los obreros lo reciben con la marsellesa de los trabajadores, porque la internacional estaba restringida más al grupo de militantes, ¿no? La marsellesa apuntaba más a un evento más amplio, como había sido la Revolución Francesa, y de hecho Lenin les tiene que decir, bueno, ya está, cantaron la marsellesa, ahora pónganse a cantar la internacional, que es la canción de los obreros, ¿no? Pero ya para 1920 se ve, se empiezan a ver espectáculos de masas, ¿no? Y de hecho ahí va a haber una representación bastante interesante por lo que significó, que se llamó El misterio del trabajo liberado, ¿no? Donde se hace una gran representación todavía en Petrogrado, ¿no? Donde por un lado aparecen capitalistas, mandarines, emperadores, que están acompañados por la marcha fúnebre de Chopin, ¿no? Y en el medio aparece una puerta dorada, ¿no? Que detrás de ella estaría el reino de la igualdad y la hermandad. Y aparecen entonces personajes históricos como Espartaco, ¿no? Que intentan cruzarla pero no pueden, hasta que aparece desde el este, dato no menor, columnas con banderas rojas, ¿no? Que son las encargadas de liberar a la humanidad, ¿no? Y ahí el reino del socialismo se expresa, se revela como una estrella roja, como una gran estrella roja, como un sol naciente, que después la figura del sol va a tener un papel muy importante dentro de la historia soviética, ¿no? Y esto se va a sumar con una serie de, como decía, festejos, con miles de participantes y sobre todo dramatizaciones, ¿no? Es decir, tratar de usar un lenguaje más bien simple, directo, ¿no? Que pueda ser captado por las masas.
y que tiene que ver también con un plan monumental de Lenin, que dice que piensa, y que él toma de una utopía renacentista, ¿no?, que escribió Tommaso Campanella en el año 1602, que se llama La Ciudad del Sol, ¿no?, que él había pensado como una especie de ciudad ideal, ¿no?, en donde la religión se iba a transformar en ciencia y donde el espacio urbano se iba a transformar en una especie de museo y una escuela a cielo abierto, ¿no? Y los edificios iban a estar decorados con leyes científicas, con monumentos, con frescos, ¿no? Y Lenin lee este libro en el exilio, lo conoce a través del escritor Maxim Gorky, y le dice a Lunacharsky que él quiere lo mismo. Se quiere lo mismo para esa nueva ciudad comunista que están construyendo, ¿no? Y que entonces los edificios tenían que estar adornados con los principios del marxismo, había que construir estatuas de revolucionarios, pero también de científicos, también de artistas. Entonces, entre 1918 y 1921 se van a construir prácticamente 50 monumentos, ¿no? También inscripciones, ¿no?, a lo largo de Moscú, y ahí van a aparecer militantes revolucionarios rusos como Goebbels, como Chernyshevsky, como Bakunin, pero también europeos, ¿no?, como Espartaco, como Diderot, como Fourier, y obviamente Marx y Engels. Y ahí había un claro objetivo, que era el de legitimar históricamente a la revolución, ¿no?, y comunicárselo de una manera, como decía anteriormente, muy rápido, muy claramente a las masas, ¿no? Es una especie de pedagogía política. Hay que moralizar, hay que enseñar, hay que organizar. Por eso para Lenin, el arte que mejor se llevaba con este objetivo era el cine, ¿no? Lunacharsky, por el contrario, estaba más vinculado a esta cuestión del festival, ¿no? Bueno, ahí Lunacharsky también deja ver un costado más religioso. Él, de hecho, formó parte de un grupo que eran los constructores de Dios, y que intentó articular el marxismo con la religión. Y lo que se termina imponiendo es la primera opción, la de Lenin, ¿no? Y de alguna manera esos festejos del 1 de mayo se organizan de un modo taylorista, si se quiere, que estaba muy de moda también en ese momento. Exactamente, Anatoly Lunacharsky. Entonces empieza a organizar todo de una manera estricta, planeada, y empieza a predominar más un cariz militar, ¿no? Ahí lo militar aparece como una manera de mostrar la hegemonía moral y heroica de las Fuerzas Armadas por sobre la sociedad civil. En plena guerra civil, ¿no? Exacto. Una vez que ya entramos a la Unión Soviética y a la consolidación de ese nuevo país para la década del 30, a los 40, la denominación se transforma, ¿no?, y pasa a ser el Día de la Solidaridad Internacional de la Clase Trabajadora, ¿no? Iba a ser una de las fiestas oficiales. De hecho, eran 2 días de asueto, el 1 y el 2 de mayo, ¿no? Saca, ¿no? Y entonces, sí. No, y además después, en los 60 va a empalmar con el Día de la Victoria, que era el 9 de mayo. O sea que ahí será muy esperado también por los soviéticos. Pero bueno, lo que vamos a tener son grandes desfiles, manifestaciones, actos públicos, ¿no?, banderas rojas, globos, flores de papel, y un eslogan que va a estar presente en todas las decoraciones, que es Mir, Trud, May, es decir, paz, trabajo y mayo, ¿no? Y es muy interesante, muy curioso que, bueno, y era muy común, ¿no?, hasta incluso el fin de la Unión Soviética, enviar postales, ¿no? En las grandes fiestas, como el Día de la Revolución o el 1 de mayo, las personas se mandaban postales a modo de saludo, de felicitación por esa festividad. Y acá tengo algunas de esas postales. Estas son auténticas, las voy a mostrar aquí. Es una postal del 1 de mayo, sí, ¿no? De hecho, atrás está no sé si se llega a ver, para escribir, bueno, hacia quién y hacia dónde se enviaba esa postal, ¿no? ¿Esa es de aquella época? Sí, esta es una postal del año 1975, que yo compré en una librería, en un sector de antigüedades. Acá están denunciando censura. No. Nada más lejos.
Acá hay otra postal, ¿no? Ojo, con Piero Maya, es decir, felicidades por el 1 de mayo, ¿no? También. Y atrás está para completar. Bueno, este es otro diseño, ¿no? Que se puede abrir y ahí uno escribir lo que quisiera. Y fíjate que en todas las postales hay algo que está muy presente en la cultura soviética, incluso en la cultura rusa, que son las flores, ¿no? Para celebrar, para festejar un acontecimiento importante. Acá hay otra, esta es bien producida, esta es del año 6 también, ¿no? Bueno, entonces una manera de festejar el 1 de mayo era, además de asistir a las manifestaciones, con globos y banderas y flores de papel, era enviar postales a los amigos o a la familia, ¿no? Por esa celebración. Mientras acá tenemos postales, si es que ya alguien escribe postales, ¿no? Pero para el cumpleaños o para una comunión, o lo que fuera, aquí teníamos postales, entre otras cosas, para el 1 de mayo. Uh-huh. Y bueno, se sigue esta línea, digamos, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo es que esto empieza a cambiar? Si es con el fin de la URSS o si viene de antes, quizás ya se deja de ser el evento del año. Bueno, es interesante porque esto tiene que ver también con un rasgo de lo que podríamos llamar el socialismo tardío, ¿no? Que es el que viene después de la muerte de Stalin, con los intentos de reforma que van a desencadenar finalmente en 1991 la disolución de la Unión Soviética. Y lo que empezó a pasar es que el discurso del partido empezó a perder autoridad y sobre todo se empezó a convertir en algo normalizado y en algo predecible, ¿no? Era un discurso que estaba en todos lados, ¿no? Y que de hecho tenía representaciones rimbombantes, como vimos recién, en distintos festejos, pero el impacto que tenía en la vida real era cada vez más escaso, ¿no? Y de hecho los ciudadanos podían participar de los desfiles del 1 de mayo, por ejemplo, pero no necesariamente conocían, por ejemplo, a los retratos de los miembros del Politburó que se portaban en esas manifestaciones, ¿no? Había un poeta llamado Brodsky, ¿no? Que, por ejemplo, creía que Félix Dzerzhinsky, el fundador de la Checa, todavía estaba vivo, ya había muerto hace un montón, o que Comintern, que es el acrónimo para la Internacional Comunista, era el nombre de una banda de rock, ¿no? Es decir, el discurso oficial del gobierno cada vez tenía menos impacto, pero había, por un lado, una participación efectiva de los ciudadanos en esos actos, en esas manifestaciones, que no lo hacían tanto, que era como una especie de ritual, ¿no? Y que no lo hacían tanto por temor a las represalias que podían venir de las autoridades, porque de hecho no estaban tan pendientes de la realidad oficial, de hecho tenían, lo que predominaba era cierta apatía, ¿no? Y falta de preocupación. Al contrario, iban a esos lugares y decían lo que se esperaba que se tenía que decir, actuaban de la manera que se esperaba que tenían que actuar, pero eso después les habilitaba una suerte de dimensión performativa, ¿no? Que les ayudaba a generar otros sentidos, nuevas normas, nuevos valores, dentro de su propia vida cotidiana, ¿no? Es decir, que estaban, podríamos decir, con un pie adentro y afuera del sistema. Sí, podían participar como de la cáscara oficial del sistema, pero después hacían la suya, ¿no? Y esto el Estado no lo pudo ni anticipar ni controlar, ¿no? Entonces, en ese contexto, festejos como el 1 de mayo, ¿no? Empiezan a vaciarse de contenido, ¿no? Y los soviéticos empiezan a buscar otros sentidos, o a interactuar en otros espacios, como por ejemplo las Tuzovska, ¿no? Que eran espacios alternativos, ¿no? Como por ejemplo el Café Saigón, que era un café en donde quienes se dirigían allí podían, por ejemplo, encontrar literatura que estaba oficialmente prohibida. De hecho, muchos creían o decían aprender más ahí que en las aulas de la universidad, por ejemplo, ¿no? O incluso eso se ve también en la elección de los trabajos, ¿no? Muchos jóvenes elegían trabajos como barrenderos o caldereros o serenos, ¿no?
que eran trabajos que tenían un salario muy bajo, pero eso no era un problema en la Unión Soviética porque las necesidades básicas estaban cubiertas, ¿no? Entonces no hacía falta tener un salario muy alto. Pero eso eran ocupaciones no muy exigentes, solían trabajar pocas horas y además no estaban obligados a asistir a los desfiles, a los eventos oficiales, ¿no? Lo cual les dejaba tiempo para hacer lo que realmente sí querían, ¿no? Que eran otras actividades. De hecho, gran parte de los músicos de rock soviético van a surgir de estas ocupaciones, o van a ser barrenderos, o caldereros, o serenos, ¿no? Bien. Entonces un poco pierde, si bien se va a seguir festejando hasta el último día de la Unión Soviética, el 1 de mayo, va a perder el peso y la significación que tenía en los primeros años, ¿no? De hecho, en 1990, en plena celebración oficial, Gorbachev y la plana mayor del Comité Central va a tener que abandonar el desfile anticipadamente por manifestaciones de protesta que hubo en ese momento, ¿no? Claro. De modo que un poco lo que sucede es eso. Y, digamos, ¿en qué momento empieza a devaluarse, digamos? ¿Es después de la muerte de Stalin o un poco más tarde, quizás? Bueno, es un proceso que no es lineal, ¿no? Sino que se va dando gradualmente y sí, sobre todo en la década del 80, ahí ya se ve un desgaste bastante importante y esta cuestión de, bueno, asisto al acto oficial, ¿no? Agito la bandera, levanto el globo, pero después voy a mi casa y hago otra cosa totalmente diferente, ¿no? O no tengo un compromiso tan grande con esa celebración como podía suceder en los primeros años, donde, como vimos, había desfiles, había una participación espontánea bastante significativa e importante, ¿no? Claro, terminó siendo una especie de demostración de fuerza del Ejército Rojo, mostrando los misiles y bueno, las armas, todo eso. Exacto, terminó siendo un espacio ritualizado, ¿no? Algo claro, puramente mecánico y cada vez más devaluado en un punto, ¿no? El punto tal que, bueno, en la década del 90, ya con la disolución de la Unión Soviética, se renombró como el Día del Trabajo y la Primavera. Claro, ¿no? Sí, ahí quería llegar, porque, claro, además de esta devaluación del 1 de mayo, creo que también hay bueno, lógicamente, ¿no? Hay una devaluación de los festejos o de los recordatorios de la Revolución de Octubre. De algún modo, digamos, hace muy poquitos años fue el centenario de la Revolución y no hubo mucho esfuerzo de Putin por recordarlo, pero también por otra parte, yo veo que los turistas van y hacen fila en el mausoleo de Lenin para ver a la momia. Entonces, lo que quiero preguntar es cómo explicar esa relación con el pasado y el presente tan particular que se da en Rusia. Bueno, es muy interesante porque vos pensás que de un día para otro hubo cientos de millones de personas que se quedaron sin país, ¿no? Claro. Y ahí hay un problema con la identidad nacional, que es una identidad muy fuerte en las personas, que hubo que resolver y que todavía hoy Rusia está intentando resolver. Es muy interesante lo que planteás del centenario de la Revolución, que uno esperaba, ¿no? Que fuera un momento de reflexión y de conmemoración significativo, por lo que significó no solamente para la historia rusa, sino para la historia universal. Digo, es la primera revolución anticapitalista triunfante del mundo, ¿no? Y eso sucedió en Rusia. Pero como vos bien decís, lo que primó fue más bien la indiferencia, ¿no? O en todo caso la despolitización de esa conmemoración. De hecho, bueno, yo tuve la posibilidad de ir a una muestra que se hizo en la Galería Tetrakov, que es una de las galerías de arte más importantes que hay en Rusia, concentrado principalmente en el arte ruso. Una muestra que se llamó Na-Ali en 1917. Y que había una exhibición que era fantástica porque estaban exhibidos las principales obras de los artistas de vanguardia, Malevich, el Lissitzky, bueno, una cantidad de obras, Tatlin, ¿no? Muy significativas, Kustodiev también, pero totalmente despolitizado, ¿no? Digamos, claro. Artistas de vanguardia que habían tenido un compromiso político bastante importante quedaron, solamente se lo mostró de su costado estético
y artístico, ¿no? Y después, bueno, las producciones culturales, en gran parte financiadas por el Estado, ¿no? Como series o incluso películas, apuntaron a eso, ¿no? A mostrar que la revolución es un momento de desunión entre hermanos, ¿no? La revolución es un momento de caos, que la revolución lo único que trae es desorden social y por lo tanto hay que evitar cualquier tipo de revolución o cualquier tipo de evento que se le asemeje, ¿no? Y esto está, un poco volviendo a la pregunta de cómo se vincula ese presente y el pasado, tiene que ver con cómo desde el propio Estado, ¿no? Y sobre todo desde que Putin asumió la presidencia, se intenta recomponer esta identidad nacional, ¿no? Y se intenta reconciliarse con, bueno, cómo un país capitalista se reconcilia con un pasado comunista, ¿no? Y ahí lo que aparece como elemento que amalgama toda la historia es el Estado ruso, ¿no? Es la continuidad del Estado ruso. Es decir, no importa si pasamos por una etapa imperial, si pasamos por una etapa comunista o si ahora estamos en una etapa capitalista, lo que está presente a lo largo de todas esas etapas es un Estado ruso fuerte, ¿no? Y un poco a lo que apunta el discurso histórico del oficialismo es a mostrar esa continuidad histórica del Estado ruso, ¿no? Por eso, hoy, Pedro el Grande y Stalin pueden convivir en un panteón, ¿no? Histórico. Y si me permitís una anécdota personal, pero que me parece que grafica muy bien esta cuestión. En el año 2010 yo estaba trabajando ahí en Moscú, y en el conservatorio, en la biblioteca del conservatorio de Moscú, y tenía que cruzar todos los días la Plaza Roja, ¿no? Lo cual, bueno, era muy gratificante porque está el Kremlin, está San Basilio, el Museo de Historia y demás. Y en uno de esos cruces me cruzo con un falso Lenin, es decir, una persona que se parecía a Lenin, y que sacaba fotos con los turistas, en su mayoría turistas rusos, ¿no? Es decir, era gente que sabía quién era el personaje. Bueno, me pareció simpático, no me saqué la foto, seguí caminando. A los pocos días vuelvo a pasar por ahí y al lado del falso Lenin había un falso Stalin, ¿no? Bueno, no me pareció tan simpático, pero bueno, estaba ahí la gente sacándose fotos con el falso Lenin con el Pravda, ¿no? Y la bandera roja. Bueno, y a la semana, ponerle, de volver a caminar por ahí, seguía el falso Lenin, ¿no? Pero ahora el que estaba al lado sacándose fotos con los turistas y con Lenin era Nicolás II, ¿no? Entonces, 100 años después, casi 100 años después, se encuentran el verdugo y la víctima, ¿no? Claro. Pero que también demuestra un poco cómo cambió esa concepción del pasado, ¿no? Y cómo lo que se busca en verdad es una reconciliación, ¿no? Con ese pasado. De hecho, es un poco a donde apunta el discurso, más bien no mostrar el costado sangriento y el componente de clase que tuvo la revolución, ¿no? Sino más bien presentarlo como un enfrentamiento entre hermanos, ¿no? Por un lado, los rojos que luchaban por la grandeza de la Rusia soviética, y por otro lado los blancos que luchaban por la grandeza de la Rusia imperial. En ambos casos luchaban por Rusia, ¿no? Por el mismo país. Claro. Y bueno, en este proceso, digamos, que está transitando el Estado ruso de amigarse con su pasado, digamos, de unir toda la cantidad de cosas que les pasaron, me parece muy curioso esto de que la famosa vacuna rusa, la Sputnik, digamos, lleva el nombre de uno de los máximos logros de la ciencia soviética. O sea, en ese sentido, vos detectás esta continuidad. Sí, totalmente, porque eso se enmarca dentro de un proceso que la dirigencia rusa ya viene realizando desde hace algunos años, ¿no? En esta historia de tratar de mostrar la continuidad, ¿no? Por eso Lenin le cae mal a Putin, ¿no? Putin lo detesta a Lenin. ¿Por qué? Porque Lenin fue la razón de la ruptura de esa continuidad del Estado ruso, ¿no?
Y por eso más bien se rescata el estalinismo, ¿no? Porque bajo el estalinismo se industrializó la Unión Soviética, se venció al nazismo, ¿no? Y bueno, y posteriormente, ya con una Unión Soviética madura, se envió el primer satélite, que es Sputnik, y después el primer hombre y la primera mujer al espacio, ¿no? Entonces, en esa recuperación que se hace de ese pasado soviético, se traen los logros sobre todo, ¿no? Y dentro de esos logros, bueno, se intenta mostrar que Rusia tiene un lugar importante, o merece un lugar importante, dentro de el mundo, ¿no? Y que su opinión debe ser tenida en cuenta como la de otros países que son potencias, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, ahí el nombre de Sputnik juega con ese significado, ¿no? Claro. Y que no, eso no lo abandona el presidente Putin, lo cual es un problema también, porque quienes ahora recuperan ese pasado soviético, ¿no? Y que de alguna manera lo reivindican, son los mismos que fueron los responsables de su disolución, ¿no? Digo, los que finalmente disuelven la Unión Soviética, en su mayoría los propios dirigentes del partido, ¿no? Que luego se reconvierten en burguesía. Entonces ahí hay una paradoja, que los que finalizaron la Unión Soviética ahora la intentan reivindicar. Claro. Bueno, entonces, para ir cerrando esto y después quizás responder las preguntas que están haciendo acá en el chat, podríamos concluir, digamos, que las celebraciones por el 1 de mayo en la Unión Soviética y, bueno, después en Rusia, empiezan siendo la fiesta y terminan, digamos, empiezan ocupando un lugar central en el calendario a ser prácticamente olvidado, porque vos nos decías que ahora se festeja más el día de la primavera, ¿no? El día del trabajo, digamos. Hay una despolitización fenomenal. Entonces, lo que te quería preguntar como pregunta final, digamos, es si se podría decir que el Estado ruso se pliega a esta política que viene de Estados Unidos, de Washington, de intentar borrar la memoria de la clase obrera, las luchas obreras y las reivindicaciones que se llevaron a cabo para de esa manera, digamos, despolitizar a la clase obrera, que no sean conscientes de sus logros, etcétera. Sí, es muy interesante lo que planteás, Facu, porque ese conservadurismo que hoy está presente en el gobierno ruso no es propio de Rusia, no sucede únicamente en Rusia, sino que, bueno, tiene que ver con un resurgimiento, un neoconservadurismo, si se quiere, que está presente y está bastante presente en el mundo. Se pudo ver hasta hace poco con el gobierno de Trump, pero también con Bolsonaro en Brasil, y que apunta precisamente a eso, ¿no? A evitar cualquier tipo de revuelta social, a evitar cualquier tipo de reivindicación de los derechos de los trabajadores y en general de las clases subalternas, y que, bueno, en ese sentido viene siendo bastante efectivo, ¿no? No solamente en Rusia, sino en el resto del mundo. Y digo, lo que pasó con el 1 de mayo, no es algo que esté muy alejado de lo que puede suceder en otros países del mundo también, ¿no? Quizás en Rusia el contraste es más grande porque, bueno, por lo que decíamos anteriormente, ¿no? Porque era una festividad bastante significativa, ¿no? Pero digo, si hacemos un paneo por lo que está sucediendo en el mundo respecto de las celebraciones o las conmemoraciones del 1 de mayo, no creo que sea muy diferente a lo que sucede en Rusia. Claro. Y bueno, digamos, trayéndolo bien a la actualidad, se dice muchas veces, ¿no? Que la pandemia, el COVID, desalojó todas las protestas del mundo sin disparar un solo tiro, increíble. Sí, en ese sentido fue bastante útil, ¿no? Para varios gobiernos, el de Putin incluido, ¿no? Porque sirvió para prohibir todo directamente. Sí, el de Piñera, bueno, estuvo por caer. Y ahora... De hecho, muchos manifestantes que fueron encarcelados en las manifestaciones que se hicieron a favor de la liberación de Alexei Navalny, el opositor ruso, en enero de este año, bueno, fueron encarcelados por haber violado las medidas por la pandemia, ¿no? Claro, porque hay que pedir permiso, ¿no? Para hacer una manifestación en Rusia. Claro, pero no solamente por eso,
digamos, los cargos que se hicieron no fue por eso, sino porque es como si hoy yo saliera a la calle a las 12 de la noche, ¿no? Claro. Entonces ahí tiene una excusa para entrarme, que es violé las restricciones de la pandemia. Bueno, en Rusia los motivos por las detenciones fueron esas, claramente un eufemismo para disfrazar otros motivos políticos que eran, bueno, perseguir a los opositores, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, a ver, creo que hay unas preguntitas acá en el chat. Bueno, acá te preguntan si viste la película La muerte de Stalin. ¿Qué opinás? Sí, la vi. Debo admitir que prefiero otro cine. Está bien igual la peli, pero no es de mis preferidas. Bueno, pues acá preguntan si hacía buena guita el falso Lenin. Probablemente, la verdad que no. Supongo que sí, porque siempre que pasaba estaba sacándose fotos. Así que después ya, años más tarde, lo dejé de ver, así que probablemente se compró una dacha, un auto y se retiró. Claro, está bien. Y bueno, acá la profe Miriam Prado dice, esa celebración ritual también se dejó de promover en las escuelas cuando hablábamos del 1 de mayo, ¿no? Si se dejó de promover en las escuelas, pregunta. Durante la época soviética. Claro, cuando finaliza. Eso siguió estando hasta el último día de la Unión Soviética, pero ya el sentido era otro, ¿no? Era... Claro. Incluso podríamos compararlo con lo que sucedía con los soviets, ¿no? Que los soviets formalmente, como órganos de poder popular, siguieron existiendo hasta la disolución de la Unión Soviética, pero en la práctica el poder estaba en otro lado, ¿no? El poder estaba en el Politburó. Bueno, Martín, muchas gracias. Gracias a la gente que se prendió un sábado a las 7, 8 de la tarde a hablar de historias, un montón. Bueno, esta charla la vamos a grabar y la vamos a subir al feed, para los que se hayan quedado con ganas de verla nuevamente, los que no pudieron verla. También, bueno, decirles que tenemos un canal de YouTube al que pedimos que se suscriban, que es Historias Destacadas, y un Facebook, también Historias Destacadas también. Y bueno, muchas gracias, Martín, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Facu. Fue un gustazo, gracias por la invitación y hasta la próxima. Bueno, abrazo grande. Feliz día. Chau. Gracias, igualmente.